Bien, ¿y usted? Bien, bien. Estaba teniendo un problema de conexión, parece. Eh, no sé, no me dejaba entrar. Y ahora justo estaba hablando con el profesor Serrano y finalmente pude acceder. Bueno, ¿cómo están? Yo quería presentarme un poquitito. Yo soy el profesor Juan Carlos Corina. Voy a tener con ustedes contratos, eh, varias clases, ¿verdad? Con otros profesores. Le quería comentar un poquitito, yo enseño también Derecho Romano en el tercer semestre y contratos enseño en el semestre de ustedes. También enseño un posgrado, materias que tienen que ver con los contratos, ¿verdad? También tengo dos libros que tratan sobre la temática contractual y, bueno, artículos y trabajos sobre contratos, ¿verdad? Aparte de eso, también, bueno, yo ejerzo la profesión y en el área del ejercicio de la profesión trato mucho lo que tiene que ver con el área contractual. Así que bastante estoy en el tema y, bueno, para mí va a ser un gusto compartir con ustedes una materia tan importante como es la materia contractual, ¿verdad? Una materia que vemos todos los días y que tenemos un contacto diario con esta materia. Yo creo que el contacto más estrecho o más directo o más significativo de un ser humano con el derecho tiene que ver a través y por vía de los contratos, ¿no? Entonces, rápidamente lo que quería era, veo que hay gente con las cámaras prendidas, me encanta eso, yo quería pedirles que en la medida de las posibilidades prendan sus cámaras, ¿verdad? Para verle un poquitito a todo lo que pueda verle. Eh, y me encanta eso porque realmente mi idea no es tanto la de tener una clase virtual, sino que yo quisiese, o sea, quisiera tener una clase más bien presencial. Lastimosamente, no sé por qué regla de tres la facultad todavía está con el tema de las clases virtuales, eh, pero la idea es mía siempre de tratar de que sean las clases presenciales y tratar de verles a la mayor cantidad de alumnos posible, ¿verdad? Y volviendo un poquitito, quería ver un poco con ustedes sobre el tema de, ustedes ya tuvieron clases sobre contratos, ¿verdad? Tuvieron ya dos clases, ¿verdad? Sí, doctor, así mismo. Sí, profe. Dos clases. Y, a ver, lo que quería ver un poquitito con ustedes es, ¿qué les parece que son los contratos? ¿Me pueden definir qué tienen en la cabeza con respecto a qué vamos a tratar nosotros, ¿verdad? En nuestras palabras, profesor, Sí, yo sí, creo que sí. el contrato es un pacto entre entre personas, ¿cómo que nos dijeron? Voluntario, que ponen las reglas de juego claras, o sea, lo que se debe cumplir y cómo se debe cumplir y cuándo se debe cumplir, lo pactado. Claro. Y usted contrató ya, hizo algún contrato. Sí, el teléfono. El teléfono, ok. El teléfono es uno y después el auto, cuando compras tu auto, contrato de compra-venta. De compra, ok. ¿Y algún otro contrato más que se les ocurra? El matrimonio, profe. Buenas tardes. Hmm. El matrimonio es un contrato. ¿Por qué te parece que sería un contrato? ¿Y por qué se comprometen recíprocamente dos personas? ¿Se ponen de acuerdo? Es una institución, profesor. ¿Cómo? Es una institución, digo. Una institución, el contrato. El matrimonio. Ah, Profesor. el matrimonio. Claro, o sea, pero ¿sería contrato o no?
Sí, porque hay pautas que se puedan cumplir antes, durante y después. Uno Yo puede hacer un acuerdo prematrimonial, un acuerdo, no es un contrato, es un acuerdo prematrimonial, ¿verdad? no es un acuerdo, profe, porque de repente nada de lo que se dijo ahí no se cumple y no pasa nada. Y Oye. después están los bienes patrimoniales que se dan, ¿verdad? Después, o sea, que una vez, o sea, que durante el matrimonio los bienes gananciales y los bienes, ¿cómo se dice? Propios que son antes. Ok, Amanda creo que había levantado la mano. Sí, profe, yo quería decir nomás que un contrato es un acuerdo de voluntades que se rige por unas cláusulas que las partes establecen. Ok, sí, sí, sí. Puede ser también un concierto jurídico, un concierto de voluntades encaminados a producir consecuencias jurídicas. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cómo, por ejemplo? Y todo lo que los compañeros dijeron tienen consecuencias jurídicas. ¿Cuál, por ejemplo, una consecuencia jurídica? El contrato de compra-venta de vehículos, por ejemplo, puede tener una consecuencia jurídica en caso que no se pague o en caso que no se cumpla algún acuerdo alguna cláusula que se realizó entre ellos. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, me parece interesante las concepciones que se dieron. Y fíjense ustedes, el contrato en sí va a ser el acuerdo de voluntades, que está muy bien lo que ustedes decían, pacto, acuerdo, acuerdo, inclusive puede ser una suerte de convenio, todo lo que tenga que ver con la puesta en común de dos voluntades, es decir, cuando dos partes acuerdan regir sus derechos patrimoniales, ¿verdad? Eso va a ser un contrato. O sea, el contrato va a ser el acuerdo de voluntades que va a regir los derechos patrimoniales de las partes. Entonces, van a ver ustedes en los libros que van a ir leyendo de que conceptualmente el contrato, si ustedes se acuerdan en el derecho romano y después lo que fue toda la historia del contrato, lo que siempre de cierta manera se observó o lo que siempre se quiso determinar es, bueno, ¿qué es propiamente qué es un contrato y cuándo le exige a las partes, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes de que el contrato, como acuerdo de voluntades que va a regir los derechos patrimoniales, tiene una principal característica. Y la principal característica que tiene el contrato es que no es un simple acuerdo, ¿verdad? No es un simple acuerdo, sino que tiene una característica que es la exigibilidad. O sea, si el señor Rubén Soski me promete a mí de que me va a vender su auto, y él me dice, profesor, te vendo mi auto. Yo le digo, bueno, yo le compro el auto, y él me dice, bueno, yo quiero 15 millones de guaraníes. Y yo le digo, bueno, le voy a pagar en 15 cuotas de 1 millón. Y al final de esa cuota número 15, usted me transfiere el auto. Si llegada a esa cuota 15, él no me transfiere el auto, yo lo que puedo hacer es ir y decirle a un juez, quiero que el señor Soski cumpla ese contrato, ¿verdad? Es decir, la característica principal del contrato es la exigibilidad, ¿verdad? O sea, que no es una hojita nomás de papel que yo firmo, que no es nomás un compromiso que yo asumo con la otra parte, sino que yo me comprometo a cumplir. Entonces, para determinar si existe o no un contrato, para determinar si nació o no el contrato, lo que tenemos que ver es si las partes se obligaron a hacer eso que ellos prometieron. O sea, ellos se vincularon o no. O sea, creyeron de que se estaban vinculando a través del contrato o no, ¿verdad? Ahí veo, por ejemplo, que Liz
está en un negocio. Liz, ¿están en un negocio? ¿Estás, verdad? Hola, profe, sí, estoy Sí. viendo. Entonces, yo me voy a hacer un negocio y quiero comprar algo y entonces lo voy a hacer a través del contrato de compra-venta. ¿Qué tenés para vender ahí, Liz? Y yo tengo una librería, profesor. ¿Y qué Y tenés atrás tuyo? Cualquier artículo, decimos No, vos, ¿qué tenés? tengo artículos de informática, tengo impresoras, tengo notebooks, tengo... Bueno, ¿y cuánto sale una impresora? ¿Cómo? ¿Cuánto sale una impresora? Y está a 400.000. Bueno, entonces yo me voy y te digo, Liz, quiero comprar la impresora. Yo agarrás y me entregas esa impresora y yo no te doy ese dinero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vos, si es que yo me voy con la impresora sin el dinero, ¿verdad? Vas a poder hacer dos cosas: o acusarme a mí de robo o decir de que yo incumplí el contrato de compraventa. Incumplí en el contrato de compraventa en el sentido de que no te pagué lo que prometí que te iba a pagar. Entonces, si vos me decís de que la impresora yo te voy a pagar dentro de un año y yo no te pago esa impresora, ahí hay un incumplimiento a ese contrato. Por eso, yo siempre digo que el contrato es como el aire, ¿verdad? ¿Por qué como el aire? Porque el aire, nosotros no nos damos cuenta, pero el aire está ahí, siempre está ahí. O sea, respiramos aire todos los días. Y los contratos, por más que nosotros no nos demos cuenta, están ahí todos los días. Liz, ¿qué hiciste de que te despertaste? Contame tu día. Y me levanté, preparé las cosas de los chicos para la escuela, vine, le dejé en la escuela Por y ejemplo, vine a abrir mi negocio. ¿Qué le preparaste de desayuno? Sí, tomaron su toddy. Toddy y con mixto. Y después, seguramente le pusiste los cuadernos del colegio que tenían que llevar o no. Sí, en su mochila, ya tienen todo preparado, eso sí. Ya te todo preparado. Y después le pusiste su uniforme y le pusiste una cantidad de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Fíjense ustedes de que sin el contrato, eso que hizo Liz es imposible. ¿Por qué? Porque ella, para obtener el TODI, tuvo que acceder a un contrato que es el contrato de compra-venta. O sea, ella se tuvo que ir, transferir, o sea, dar dinero a cambio de una cosa. Esa es la definición típica del contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es el cambio de cosa por dinero, o sea, compra-venta. Después, otro contrato que existió ahí es, por ejemplo, el contrato para comprar todo lo que es los útiles que ellos tienen, para comprar todo lo que tiene que ver con los uniformes. Si se fueron en un ómnibus al colegio, ella tuvo que contratar ese ómnibus. Si se fueron en un ómnibus que era que ellos tuvieron que pagar un pasaje, ahí hay un contrato de transporte. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar un pasaje y la empresa se compromete a llevarles hasta el colegio, ¿verdad? Con esto le quiero decir de que si bien uno piensa de que el contrato es una hoja que uno firma y que están todas las cláusulas, en realidad eso no es así. El contrato puede ser una hoja, o sea, se puede plasmar en una hoja, pero no necesariamente va a ser una hoja. El contrato es todo lo que es acuerdo de voluntades entre una parte y otra parte y que tiene la característica de ser exigible, ¿verdad? Y por ejemplo, un contrato puede ser si yo le digo a mi albañil que me haga una vereda enfrente a mi casa, eso es un contrato, ¿verdad? Por más de que eso no esté por escrito, es un contrato verbal. Yo me estoy comprometiendo a que cuando él termine esa vereda, yo le voy a pagar 500.000 guaraníes, por ejemplo. Entonces ustedes van a ver de que realmente nosotros estamos rodeados y inundados por contratos, ¿verdad? O sea, ustedes tienen contratos, ahí el señor Soji me dijo, tiene contrato con
la compañía telefónica, ustedes tienen contrato con la compañía que les brinda internet, ustedes tienen contrato con, al comprar una cosa, qué sé yo, los que son los que están en edad de discoteca todavía se van a la discoteca, depositan su abrigo para que mientras que están en la discoteca le cuide esa dependencia. Es un contrato de depósito, ¿verdad? Yo me voy a lavar mi auto, es un contrato de servicio, me van a lavar el auto después. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que en el día a día tenemos contratos, pero diarios, miles de contratos, ¿verdad? Inclusive, los hijos de ustedes están contratando permanentemente porque se van a la cantina del colegio, compran un chupetín, compran una empanada, compran una gaseosa, están contratando, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era chico, era gordito, ¿verdad? Y mi mamá quería que yo baje de peso, entonces me mandaba a la natación. Y cuando yo me iba a la natación, después de salir de la natación, había un lomitero, justito saliendo de la natación. Un olor había en el lomitero cuando yo salía de la natación. Me inundaba, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá me había regalado un reloj hace poquito, ¿verdad? Que era el primer reloj que yo había tenido. Yo tenía como 11 años. Y un día me voy y no tenía plata para comprar el lomito, pues yo quería comprar el lomito. Entonces le digo al lomitero, mira, Freddy, yo te voy a dejar mi reloj, dame fiado un lomito, yo te pago mañana. Sí, trae nomás el reloj. Bueno, lleva mi reloj y me da el lomito. Y al día siguiente yo me voy, me da ya mi mamá la plata para que le pague a Freddy, pero Freddy no lleva el reloj. No lleva el reloj un día, no lleva, y yo le pedía que me devuelva ese reloj. Bueno, y al final de cuentas, mi mamá me preguntó dónde estaba el reloj. Yo le contesté que Freddy no me devolvía y se fue y le mandó al diablo a Freddy hasta que Freddy devolvió el reloj. Pero con eso les quiero contar de que yo inconscientemente estaba vinculado a un contrato. O sea, inconscientemente yo lo que hice al dar ese reloj era otorgar una prenda en garantía del cumplimiento de la obligación. O sea, yo le di ese reloj en garantía de que yo le iba a pagar ese lomito. Al día siguiente, cuando yo le pagué ese lomito, lo que él tenía que haber hecho es devolverme a mí la prenda. ¿Verdad? Que es lo que pasa con todas las casas de... cuando ustedes ven esas casas de préstamos. Empeño. Claro, y de empeño y todo. Y es eso, o sea, uno paga la deuda y le devuelven la cosa que uno dio en prenda, ¿verdad? Y yo no me di cuenta, pero años después yo pensando dije, no, ese era un contrato de prenda. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo el contrato realmente abarca todas nuestras actividades, ¿verdad? Y hoy todo lo que una persona quiera hacer, todo lo que una persona aspire a hacer, solamente lo va a poder lograr a través de contratos. O sea, nadie que quiera algo en esta vida va a poder hacer si no es a través de un encadenamiento de contratos. Es decir, si ustedes quieren recibirse de la facultad, van a tener que seguir en la facultad, van a tener que seguir con el tema de pagar los aranceles, van a tener que seguir con el tema después de ver, bueno, voy a hacer un curso, no voy a hacer un curso, voy a entrar a trabajar a un lugar determinado. Entonces, ¿cómo se llama el contrato en el cual yo entro a trabajar bajo dependencia de alguien? Contrato individual de trabajo. Contrato individual de trabajo. Entonces, yo entro a trabajar y es otro contrato que yo tengo, que es el que yo estoy trabajando bajo la dependencia de alguien. Entonces, dos notas características que quiero que se les grabe en la cabeza. Uno, que el contrato es sobre derechos patrimoniales. Es decir, no me vengan a decir acá de que el contrato es de que el novio de ustedes para las mujeres o para los hombres o lo que fuere, no me vengan a decir que el novio de ustedes les prometió llevar al cine y no les llevó al cine y ustedes le van a demandar por cumplimiento de contrato. Eso no es contrato.
¿Por qué? Porque no hay un elemento patrimonial involucrado. Pueden ustedes decirme que fue una promesa moral, una promesa del tenor que fuere, pero no había un elemento patrimonial. Entonces, si yo le prometo a ustedes que me voy a ir a merendar con mi tía, eso no es contrato. O sea, contrato siempre implica un elemento patrimonial, o sea, una patrimonialidad en el objeto, ¿verdad? Y otra cosa, la exigibilidad. Ustedes, como consecuencia del contrato, van a tener de que eso se puede exigir. O sea, si alguien no cumple lo que se obligó en el contrato en el cual ustedes intervinieron, ustedes pueden exigirle a un juez que haga cumplir eso. Como igualito que una ley, igualito que una ley. Así como ustedes pueden exigir que una ley se cumpla, ustedes pueden exigir de que un contrato se cumpla. Entonces viene Amanda y me dice, Amanda Aguilera viene y me dice, profesor, yo quiero que usted me venda un auto de la Barbie y que sea rosado y que todos los asientos sean rosados y que el volante sea blanco con rosado y que tenga cristales Swarovski en todas las ruedas y que solamente toque la música de la Barbie. Y yo quiero el prototipo del auto de la Barbie. Entonces yo le puedo decir, mira, no hay ningún problema, que te voy a vender ese auto, pero ese auto sale $45,000. Y si ella me dice sí, y yo le digo sí también, se configura lo que es el acuerdo de voluntades sobre derechos patrimoniales. Entonces, en el caso de que yo no cumpla, en el sentido de ponerle los cristales Swarovski, o en el sentido de que el asiento no era rosado, o en el sentido de que el volante no era blanco y rosado como nosotros pactamos, ella puede ir y decirle a un juez, yo exijo el cumplimiento de ese contrato. O sea, la característica del contrato es, la característica del contrato es la exigibilidad. O sea, que ustedes puedan exigirle a una persona que haga una cosa determinada y lo van a hacer a través de una pretensión que van a interponer ante un juez. Alguien levantó, Juan Sosa parece, ¿verdad? Iván Sosa. ¿Vos querías preguntar Sí, algo? doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Recuerdo que hasta el servicio del cuidacoche se intentó como buscarle el lado de un contrato. En su momento el doctor Riera creo que hizo énfasis hasta en eso, ¿verdad? Del servicio del cuidacoche. Uno le entrega su vehículo, cuidacoche después exige hasta un pago. Claro, pero fíjate hoy, Iván, y te pongo un caso. Te vas a la facultad con tu auto, viene el cuidacoche, y dice, te voy a cuidar, vos no le decís nada, te bajas, vos no le decís nada. Después volvés y él te quiere cobrar. Pero ahí no hubo ni un acuerdo de voluntades. O sea, vos no diste el sí, vos no te obligaste. Inclusive, a lo mejor vos en tu cabeza dijiste, ¿por qué este me va a cuidar si la calle es pública, ¿verdad? Entonces el problema que hay es el problema que tiene que ver con un principio que es básico en contratos, que es el principio de libertad contractual. Yo tengo que tener la posibilidad de vincularme a un contrato o no vincularme a un contrato. Si yo no quiero, no tengo por qué contratar con esa persona, ¿verdad? El mismo caso que el limpiavidrio, ¿verdad? O sea, limpiavidrio, bien, yo puedo pagarle después, pero si él no me preguntó a mí y me limpió el vidrio, yo no tengo ninguna obligación de abonarle nada. Ahora, si nosotros dijimos, sí, si me limpia el vidrio, yo te voy a pagar 10,000, él me limpia el vidrio y yo no le pago, ahí sí es exigible. Pero la libertad contractual, el principio de libertad contractual es un principio que abarca todo lo que tiene que ver con los contratos, en el sentido de decir de que nadie puede estar vinculado por un acuerdo al cual no haya entrado. O sea, nadie me puede exigir a mí a que yo contrate con alguien. Salvo casos extremos, o sea, salvo casos excepcionales, como son, por ejemplo, el contrato, que para mí no es un contrato, pero qué sé yo, una venta forzada, como es la expropiación, por ejemplo. En ese caso, el Estado te obliga a vender, pero no te queda otra.
pero nadie me puede obligar a mí a contratar de determinada manera. O sea, Amanda no me puede decir a mí, profesor, vos ahora vas a ser mi empleado. ¿Por qué? O sea, yo tengo la libertad de decir si quiero, no quiero, o nadie me puede decir a mí, mira, esto vos tenés que comprar. ¿Por qué tenés que comprar? Yo tengo el derecho a comprar como tengo el derecho a no comprar. Nadie me puede exigir a mí que yo compre algo. Nadie me puede imponer. Y eso tiene que ver con el principio de libertad contractual y que es un principio que también tiene por fin decir de que las partes son las que van a regular sus derechos patrimoniales. Así como yo con Amanda regulé cómo iba a ser su auto. Ella me dijo, mira, profesor, yo quiero el auto de la Barbie. Y sí, ¿cómo querés? Y con los asientos rosados y con los cristales Swarovski, yo con la radio y todo. Y nosotros fuimos los que regulamos. Entonces, nuestro orden jurídico positivo permite de que las partes regulen sus intereses a través de contratos y de que lo que nosotros regulemos es como si fuese una ley. Es decir, yo no cumplo y a mí me pueden exigir, así como me exigen el cumplimiento de una ley, me exigen el cumplimiento de ese contrato. Por eso, a través de los contratos, ustedes son legisladores. Entonces, mucho cuidado con eso, porque todo lo que ustedes hagan en la vida con respecto a contratos que ustedes puedan tener, ustedes son sus propios legisladores. Es decir, en el caso que ustedes hagan una mala ley, en el caso que ustedes hagan un mal contrato, ustedes son los que van a sufrir las consecuencias de ese mal acuerdo. Carolina, creo que vos querías consultar algo. Sí, profe, yo quería consultar algo. Sí. Yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, con una distribuidora de lencería Sí. como reclutadora en este momento de vendedoras. Y esta distribuidora le hace firmar un contrato a sus vendedoras porque las prendas que se entregan son prendas por consignación. Entonces, en el contrato establece que si es que estas vendedoras venden sus mercaderías y no rinden cuentas al terminar el mes sobre esas mercaderías, tienen multa y se le tiene que cobrar igual. ¿Cuál sería, qué tipo de contrato sería ese y cuáles serían las consecuencias judiciales en el caso? O sea, ¿cómo se puede proceder cuando ese contrato no se cumple? Bueno, yo lo que creo que ahí estarían haciendo un contrato de servicio, ¿verdad? En el cual lo que se está contratando es un servicio determinado y de cierta manera es un contrato medio atípico porque por un lado es un contrato de servicio, pero por otro lado vincula con un contrato de consignación de mercadería en el cual, cuando te doy estas mercaderías, si no me vendes, entonces me vas a pagar tanto por la no venta, ¿verdad? Habría que ver porque en principio yo te diría que es un contrato de consignación, pero habría que ver porque si por ejemplo, hay órdenes que se le dan a las chicas, si hay, qué sé yo, otros elementos, a lo mejor puede no ser un contrato de consignación típico, sino ir, por ejemplo, más hacia el lado de un contrato laboral. O sea, habría que ver la naturaleza de esos contratos en cuanto a todo lo que disponen con respecto a lo que ellas tienen que hacer y con respecto a lo que va a ocurrir en el caso que no entreguen. Porque fíjate vos, el contrato de consignación básicamente es un contrato en el cual lo que vos estás haciendo es decirle, mira, yo te entrego estas mercaderías y en el caso de que en el caso que consumas, este es el precio. En el caso que no consumas, me devolves, ¿verdad? Pero lo que vos me estás diciendo es que acá en realidad, en el caso... En realidad, perdón, en realidad es en el caso de que a las 6 semanas, por ejemplo, se rinde cuenta. Si no vendiste, devolves. Pero hay vendedoras que venden las mercaderías y ya no rinden cuentas por las mercaderías vendidas.
Claro, En ese caso se ejecuta. claro, y es un contrato de consignación típico. ¿Por qué? Porque vos, es como si te llevan cerveza a tu casa y te llevan 4 cajones. Y si vos tomaste 2, tenés que pagar esos 2 y devolver los otros 2. Ahora, si no devolves nada, tenés que pagar los 4 cajones. O sea, es un contrato de consignación típico. Ahora, yo la preocupación que siempre tendría de parte de ustedes, en el caso que ustedes sean empleadores, es tratar de marcar bien los límites, en el sentido de que el día de mañana no te vengan a decir de que son empleados, o sea, que no tienen una relación laboral, porque el día de mañana ellos podrían decir, no, cierto, vos me dabas por consignación, pero me dabas un horario, yo tenía que responder a un jefe, vos me dabas, yo tenía que estar en una oficina, yo cumplía órdenes, yo estaba bajo tu relación de dependencia. Entonces, eso es lo que yo te recomendaría si es que vos te sentís identificada con la empresa es que les asesores para que ellos se o sea, se desmarquen todo lo que puedan del contrato laboral, porque el contrato laboral va a hacer de que obviamente tengan obligación de aguinaldo, obligación de preaviso, todo el escenario de todo, ¿verdad? No sé si respondí, pero eso más o menos es lo que veo, ¿verdad? Me respondiste bastante bien, profe. Gracias. Gracias, Con, Carolina. con Creo que respecto a ese ejemplo muy Sí. oportuno de Carolina, el contrato tiene que, como usted dijo, bien delimitado, porque es clásico que poner en el contrato eso. Anda a vender, tenés que vender en 6 semanas tantas prendas y tenés que cumplir este horario, no te fuiste, luego no vendiste porque no cumpliste el horario. ¿Cómo tiene que ser un contrato? Ahí tiene que haber 2 contratos, uno de servicio y otro de consignación, me parece. ¿Son 2 Claro. papeles diferentes o puede estar todo junto? No, todo junto. Sí, fíjense ustedes, y eso es importante, y viene bien a colación el comentario. ¿Qué es lo que hace el código? El código dice, hay contratos que son los más usados, ¿no? Contrato de alquiler, contrato de compra-venta, contrato de mandato, todos esos son los contratos más usados. Entonces lo que hace el código es, estos contratos que están más usados, vamos ya a incorporar al código, ¿verdad? Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un contrato de compra-venta y no se pacta quién es el que va a pagar los gastos con respecto a la escrituración de una venta de una casa o de un auto, bueno, entonces el código ya establece 50%, 50%. Es decir, hay contratos que se llaman contratos típicos, que ya están en el código incorporado, porque son contratos que se vienen usando hace muchísimo tiempo y que son contratos muy comunes. Pero también eso no quita que yo pueda vincular, pueda armar contratos y yo pueda, por ejemplo, hacer un contrato que sea una mezcla de locación con una mezcla de mandato, con una mezcla de un contrato de distribución. O sea, todo depende de qué es lo que las partes quieran. Porque yo puedo mezclar, inclusive puedo mezclar un contrato de renta vitalicia con un contrato de compra-venta. O sea, puedo mezclar. Lo que es importante nomás, tener en la cabeza es de que lo que a mí me permite el contrato es justamente hacer lo que yo quiera. O sea, yo hoy quiero formar una empresa, lo hago a través de un contrato. Yo hoy quiero comprar una casa, lo hago a través de un contrato. Yo hoy quiero estudiar, lo hago a través de un contrato. Yo hoy quiero comprar libros para estudiar, lo hago a través de un contrato. Me quiero ir a Lambaré, sí o sí tengo que hacer a través de un contrato. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que sí o sí? Y sí o sí, porque primero que tenés que tener un medio de transporte. O te vas con un contrato de transporte o te vas pagando combustible para cargarle al auto, ¿verdad? Y el auto tenés que tener un mantenimiento, es un contrato otra vez en el cual vos estás pidiendo el mantenimiento del auto, te hacen un service de ese auto. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria tiene que ver con los contratos. Por eso yo digo, es como el aire, está por todos lados. No podemos nosotros abstraernos a un contrato. La otra vez, justo en una clase, lástima que no estábamos todos juntos, pero
En una clase, yo dejé mi celular sobre la mesa y les dije, ¿cuántos contratos creen ustedes que hay en este celular? Decían, no, pero ¿cómo? ¿Qué contrato de qué? Y a ellos les dije, hay contratos de todo lo que tienen que ver con todos los materiales, plásticos, metales, fundas de plástico, todo lo que tienen que ver con el litio, todo lo que tiene que ver con la batería. Hay miles de contratos involucrados. Hay contratos laborales de la gente que hace esos teléfonos. Hay contratos de software con respecto a todos los que desarrollan todas esas aplicaciones. Hay contratos de Google, otra vez, con los proveedores. Es decir, la maraña de contratos que involucra un teléfono, que ustedes dicen es algo tan sencillo, es enorme. Entonces, ustedes ven que en la vida ustedes tienen 1.500 contratos. Hoy yo tuve contratos en el sentido de, qué sé yo, tuve que dar asesoría a unos clientes. Estoy vinculado por un contrato de asesoría con los clientes. Tuve que intervenir en un juicio. Tengo un contrato de mandato con respecto a los clientes para poder intervenir en ese juicio, ¿verdad? Entonces ustedes ven de que absolutamente todo está vinculado. No el matrimonio. No sé quién me había dicho el matrimonio. Yo, Liz Mieres. Liz, mire, bueno, demasiado le gusta su matrimonio y ya quiere que sea contrato. Pero ¿Por sí qué? es contrato porque ahí es un acuerdo de voluntades. Sí, es una Encima que es pregunta. el único contrato solemne que yo conozco que tenés que tener testigos. O sea que Claro, generalmente el problema, Liz, con el matrimonio, es que no tenés libertad de contratación. Todos los efectos del matrimonio ya están previstos por la ley. O sea, uno le puede decir a tu esposo, mira, vamos a nosotros a casarnos, pero si vos engordás 3,5 kilos, yo me divorcio. O él no te puede decir a vos de que él tiene permiso para salir los martes, miércoles y jueves de 8 de la noche a 6 de la mañana porque él tiene otros compromisos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la relación de pareja no tiene un sentido patrimonial propiamente. Y todo lo que tiene que ver con el patrimonio está regido por lo que es el régimen patrimonial ya previsto por el matrimonio, porque ya está previsto. O sea, no es algo que ustedes pueden arreglar como ustedes quieran. Eso ya está previsto por la ley. Ya está previsto. Él no puede decir, por ejemplo, no, mira, Liz, yo me voy a casar contigo, pero quiero tener 4 esposas más. No, porque la concepción del matrimonio de nuestra ley es una concepción monógama. Entonces, no podés tener más de una esposa, ¿verdad? Ya les gustaría, ¿verdad? ¿Cómo? Ya les gustaría, ¿verdad? No, es simpático porque en Romano nosotros estudiamos, estudiamos toda la parte del matrimonio y todo. Y cuando en muchas sociedades está admitido el matrimonio polígamo, pero el cuidado que el hombre tiene que darle a la mujer es el mismo a todas. Es decir, no es que a una es la esposa y después la otra es una amante. No, son 5 esposas, 5 casas, con 5 provisiones exactas de dinero y de lo que implique, ¿verdad? Entonces, cuando explicamos eso en romano, los alumnos piensan y dicen, no, mejor nomás no quedamos con el régimen paraguayo de una sola esposa. Pero fundamentalmente el concepto de lo que tiene que ver el contrato en sí es un régimen patrimonial. Fíjense ustedes lo importante
que es el contrato. ¿Ya vieron la película que es de Facebook, que se llama La Red Social? No sé. Si ven esa película, se van a dar cuenta que desde el comienzo de la película, todo gira en torno a un contrato. ¿Por qué? Porque en realidad ahí lo que están demandando los supuestamente excluidos de la red social, porque la película habla de socios que comienzan a crear la plataforma que posteriormente fue Facebook y le quitan, o sea, le dejan de lado a unos hermanos que fueron dejados de lado, pero que ellos también tuvieron participación en la creación de Facebook. Y ahí lo que la moraleja de la película es, si hubiese habido un contrato más formal desde un inicio, a lo mejor no iban a tener todos los problemas que tuvieron porque le dejaron de lado. Obviamente le dejaron de lado porque no había nada formal antes, entonces se dificulta mucho más la prueba, se dificulta mucho más. Por más de que, como yo les digo, el contrato escrito es una forma nomás de hacer el contrato, no quiere decir de que si yo no hago por escrito no existe contrato. O sea, no quiere decir que si yo no hago por escrito no existe contrato. Lo único que voy a tener más dificultad probatoria, porque voy a tener que decir, che, voy a tener que probar, bueno, mi albañil no me hizo la pintura y yo le prometí tanto, entonces yo ya le pagué tanto, entonces le puedo exigir la pintura. Eso voy a tener que probar o con testigo, voy a tener que probar de que hay mensajes o algo, pero básicamente el contrato escrito, si bien es preferible, hay muchas veces que no se da y que es un contrato oral, como el contrato de transporte. Yo me voy al micrero, me voy, le pago la plata y me da el ticket y ahora ya con la tarjeta, ¿verdad? No hay un contrato escrito en el cual yo tenga que firmar nada. Y hay miles de contratos en los cuales es un contrato básicamente oral, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando viajé a Europa, me bajo en, en una estación de tren en Italia y tenía una cantidad de valijas y el carretero me dice, ¿le ayudo con la valija? Y sí, le digo, ¿verdad? Pero mi hotel estaba a 3 cuadras de la estación y le digo, ¿será que no podemos hasta el hotel? Y sí, me dice. Y bueno, y me llevan las valijas y enfrente al hotel. Y cuando me deja ahí enfrente al hotel, yo me acuerdo que le di, creo que le había dado 15 euros, ¿no? O 20 euros, y él me dice, mira, son 30. Y le digo, no, ¿cómo 30 euros para venir en 3 cuadras? Y no, y sí, son 30. Entonces, ¿cuál fue el problema que tuvimos? El problema que tuvimos es que nosotros teníamos acuerdo, o sea, yo tenía un acuerdo de que le iba a pagar a él una suma de dinero, él tenía el acuerdo de que él tenía, lo que tenía que hacer es llevarme las cosas. El problema es que no acordamos el precio. Y ahí obviamente nos íbamos a someter eso ante un juzgado para que determine cuál era el precio de eso, ¿verdad? Qué sé yo, le di un poco más, el tipo me mandó a la mierda y terminó el tema. En los contratos chicos, los problemas terminan así. Ahora, en los contratos grandes, eso se traslada generalmente a un arbitraje, en el caso que se haya pactado un arbitraje, o a la instancia judicial, en el caso de que no haya habido arbitraje. Sí, alguien, o sonó nomás, parece que sonó nomás. Bueno, entonces, lo que yo quería nomás es que ustedes tengan bien claro la concepción de lo que es el contrato, ¿verdad? Entonces, acuerdo de voluntades que va a regir los derechos patrimoniales de las partes y que tiene como principal característica la exigibilidad. En la orilla 3, que es la orilla que nosotros teníamos que ir viendo, van a ver ustedes que hay una cantidad de teorías de por qué el contrato tiene que ser exigible. Hay teorías de que el contrato tiene que ser exigible porque es moralmente aceptable, es decir, si a mí el señor Rubén Soquín me promete algo y no cumple, moralmente es reprensible que él no cumpla porque él empeñó su palabra y él no está cumpliendo con su palabra.
Después hay otros argumentos que dicen de que el contrato debe ser exigible porque cumple un principio utilitario, un principio de bien común. Es decir, van a haber varias teorías que les dejo a ustedes para que después investiguen las distintas teorías de por qué el contrato es exigible. Y después van a ver ustedes de que el contrato, en materia contractual, siempre van a tener reglas con respecto a todo lo que son los contratos, pero también van a tener principios. Y los principios, conforme ustedes ya habrán visto en la parte de introducción al derecho y todas las otras materias, los principios son reglas generales, reglas absolutamente generales y que en un grado de prelación están por encima de las reglas, ¿no? O sea, son reglas más abarcativas, más abstractas. Y por ejemplo van a ver de que hay un principio que es justamente el principio de el principio de determinación contractual, es decir, de que nadie me puede exigir a mí vincularme a un contrato. Nadie me puede exigir. Después está, por ejemplo, el principio de buena fe. El principio de buena fe que implica de que las partes tienen que conducirse con buena fe, es decir, tienen que obrar con honestidad, tienen que obrar con lealtad, tienen que obrar con probidad, ¿verdad? O sea, todas las partes tienen que obrar, o sea, el código exige de que las partes, cuando están obrando en el marco de un contrato, obren de esa manera determinada. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, yo contrato con el señor Rubén Soji y él me dice, mira, profesor, esta es mi oferta. Es válida hasta las 12 de la noche del 15 de septiembre. Es válida mi oferta hasta las 12 de la noche del 15 de septiembre. La respuesta debe ser dada por fax. Bueno, perfecto. Yo recibo su propuesta y él el 10 de septiembre apaga el fax. Es decir, yo del 10 al 15 de septiembre yo no pude dar mi respuesta. Es decir, ¿y por qué no pude dar mi respuesta? Porque él no me permitió dar la respuesta porque el fax estaba apagado. Entonces, ahí el principio de buena fe hace de que justamente no pueda considerarse como que yo no quise dar mi respuesta, porque yo tuve buena fe, yo quise dar, yo obré correctamente. El que obró incorrectamente fue él al apagar el fax. Entonces, el principio general de la buena fe es un principio que, como yo le digo, es general y que en muchas ocasiones va a servir para interpretar el contrato o para integrar el contrato. Es decir, para interpretar en el sentido de decir cómo debe determinarse qué es lo que las partes quisieron, ¿verdad? O para integrar, por ejemplo, obligaciones que son obligaciones accesorias. No le quiero mezclar tanto, por eso cuando ustedes ven de que yo me estoy yendo por las ramas, tienen que pararme y decirme, profesor, por favor, denos un ejemplo específico, porque... Demasiado bien explicás, profe. ¿Eh? Que demasiado bien explicás, digo. Ah, ok, ok, qué suerte. No, porque de repente yo lo que no quiero es perderles a ustedes en la teoría. Yo lo que quiero es que ustedes capten la materia y que todos después ejerzan y que puedan ejercer bien en el área contractual. Porque ustedes se van a dar cuenta después de que cuando comienzan a ejercer, lo primero que le van a traer son contratos. Le van a traer su papá al contrato, le va a traer su mamá al contrato, le va a traer la tía al contrato, le va a decir, che, revisame esto. Hoy me pasó a mí. Ahora tengo un mensaje acá por WhatsApp que me mandó mi mamá que quiere que le revise un contrato. Y entonces todos los días estamos revisando contratos, acuerdos. Y a ustedes les aseguro que si ahora no le mandan, ya en breve tiempo le van a inundar de contratos y de acuerdos en los cuales ustedes van a tener que revisar. Y acuérdense siempre de que ustedes son, en esos casos, legisladores. Por eso que cuando se habla del contenido de los contratos, se habla del lex contractu, pues se dice, es la ley contractual. O sea,
lo que está contenido en el contrato es la ley contractual, porque ustedes no cumplen, el señor Soski no me cumple lo que nosotros pactamos, yo le voy a exigir al juez de que él cumpla ese contrato y el juez le va a exigir a él que cumpla o si no, le va a condenar a que me pague daños y perjuicios. Profesor, Sí. lo primordial en un contrato es la letra chica también que no se leen casi nunca, o sea, nunca luego. Y Sí. eso es lo que es mortal. Sí, bueno, pero vamos, se van a ir dando cuenta de que, cierto, no se ve y está el tema de la letra chica, pero van a ir dándose cuenta de que en el transcurso de estos años se vino dando mucha legislación para justamente defenderle a la gente con respecto a esos problemas, con respecto a la letra chica, con respecto a los contratos de adhesión. Entonces, mucho hoy tenemos de protección para nosotros con respecto a la letra chica o a contratos que puedan ser abusivos, contratos que puedan ser leoninos. Por eso que yo les invito y les pido que no desaprovechen la oportunidad de quitarle el jugo a esta materia, porque les va a servir una enormidad. O sea, lo que le va a servir en la vida, lo que le va a servir en la profesión, lo que le va a servir en general es brutal, ¿verdad? Porque realmente todos los días estamos con contratos y la cantidad de cosas que se pueden hacer con la legislación que nosotros tenemos y con todo lo que tenemos en el marco contractual es gigante, es así exponencial. Sí, Profesor, acuerdo y contrato son sinónimos. no. El acuerdo va a ser contrato cuando sea un acuerdo de voluntades, pero va a tener que ser sobre derechos patrimoniales. Si usted me dice, profesor, mañana quiero que usted venga a un asado que yo voy a hacer en mi casa. Ok, acuerdo. Por voluntades. Usted me dijo para ir al asado, yo le dije que sí. Ahora, yo no me voy. Esa era una obligación moral mía, no hay nada patrimonial en el medio. Ahora, si usted me dice, profesor, yo quiero contratarle y quiero que usted me haga un dictamen, pero ese dictamen yo necesito para las 12 de la noche del día viernes. Yo hoy tengo que terminarle ese dictamen. Si yo no le termino ese dictamen, sí hay un elemento patrimonial de por medio. ¿Por qué? Porque usted iba a pagar por ese dictamen, ¿verdad? Yo incumplí y pueden haber daños y perjuicios. Entonces, lo que hay que ver es, bueno, ¿cuáles son los casos en los cuales los jueces van a estudiar si las promesas vincularon o no a las partes? Las promesas familiares no me importan a los jueces. La promesa entre amigos no me importan a los jueces. La promesa entre novios no me importan a los jueces. A los jueces le importan las promesas comerciales, las promesas de compraventa, de todo lo que tenga que ver con una cuestión patrimonial de la propiedad, con una cuestión del patrimonio, de los derechos de la persona. Eso sí me interesa. Ahora, que yo me comprometa para irme a la cancha con Norma, o que yo me comprometa para tomar un café con Carolina, son cuestiones absolutamente promesas de cierto sentido moral, social, nada más que una cuestión cultural, pero que no tiene un tenor patrimonial. Ahora, si yo me comprometo con Carolina de que iba a entregarle 100.000 piezas de lencería para su empresa y yo no le cumplo, eso es un incumplimiento de un contrato porque había un acuerdo de voluntades sobre derechos patrimoniales. Cuando es derecho patrimonial, hay acuerdo de voluntades. Entonces, compraventa, locación, cuando te alquilan algo, mandato, porque tiene que tener como un, para un evento determinado. Esos son todos contratos. Sociedad, el contrato de sociedad es otro contrato, o sea, lo que tenía que haber hecho Facebook desde un inicio para que no tengan el problema.
Entonces, esos son todos contratos. ¿Por qué? Porque son acuerdos o voluntades sobre derechos patrimoniales. Ahora, ¿cuál es el problema, por ejemplo, del testamento? ¿Por qué el testamento no puede ser contrato? A ver si ahí me contesta. Porque es un acto Porque pues, es unilateral. Totalmente. Es unilateral, es una declaración de voluntad que yo hago para que sea efectiva después que yo muera. O sea, yo les designo como herederos a mis alumnos y ahora ya me confundo entre el séptimo y el décimo, pues me he cambiado tantas veces. A mis alumnos de la Facultad de Derecho les designo como herederos míos. Es decir, es una declaración unilateral, no hay acuerdo, y va a ser efectiva después de que yo muera. El contrato siempre es inter vivos, es decir, es entre vivos, ¿no? Entre dos personas vivas. Y quería cerrar porque mis clases yo no suelo hacerlo muy largas porque después ya les aburro, pero les quería solamente terminar la clase con decirles de que ustedes absolutamente todo lo que hagan pueden y van a hacerlo a través de los contratos. Hoy ustedes se van a timbear, se van al casino y van a hacer un contrato de apuesta. Yo me voy al casino y apuesto al 8 rojo, ¿verdad? 10.000 guaraníes, y el casino, si es que me sale el 8 rojo, me tiene que pagar 360.000 guaraníes, es decir, me tiene que pagar 36 veces lo que yo aposté. Si sale el 9 rojo, yo pierdo los 10.000. Pero ese es el contrato de apuesta. Entonces, recreación yo la puedo tener a través de los contratos. Alimentación la puedo tener a través de contratos. El cambio de bienes yo lo puedo tener a través de contratos. O sea, todo lo que yo quiera hacer en la vida, todo lo que yo me pueda proponer, lo hago a través de contratos. Y por eso es tan importante y por eso todos los días tenemos contratos. O sea, yo me acuerdo, me fui al cine una vez y en el medio de la película, justo cuando estaba en la mejor parte de la película, ¡boom! Negro. Se vuelve negro el cine. Y me acuerdo que salgo del cine y me dice, la persona me dice, mire, a raíz de que se interrumpió la película, usted tiene derecho para venir a ver esta misma película un martes, el día martes a las 3:30 de la tarde. Yo la película estaba viendo un sábado a la noche y el cine me decía que yo el martes a las 3:30 de la tarde iba a tener derecho para ver esa parte de la película que me faltaba. Y yo me río, o sea, cuando me dan esa opción, porque digo, espera un poquitito. Yo estoy viendo un sábado a la noche y por un incumplimiento tuyo, yo tengo que venir otro día, gastar mi combustible, trasladarme y además de que hubo un incumplimiento, vos me estás diciendo cuál es el día que yo tengo que venir a ver la película. Sí, me dice. Y ahí yo le dije, mira, hay una ley, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que establece de que los consumidores afectados pueden hacer sus reclamos y de que el proveedor es el que tiene que obtener la reparación del daño de lo que haya ocurrido en virtud de la relación contractual. Entonces yo quiero que vos me des la posibilidad de ver la película, no el martes, sino cualquier día del mes y en cualquier horario. Porque si no, lo único que va a pasar es que yo voy a pedir el cierre del local comercial por el incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces ahí me dijo, bueno, señor, vamos a ver con el gerente. Al final me dieron el ticket, ¿verdad? Para ver. Pero lo que les quiero decir nomás es que hay veces que en contratos la gente se aprovecha de un desconocimiento que en ciertas ocasiones hay sobre la relación contractual, sobre la norma contractual. Y por eso que ustedes tienen que tratar de absorber la mayor cantidad de conocimiento posible para que después ustedes puedan exigir todos los derechos que ustedes tienen en todos los contratos. Así que básicamente yo les voy a hablar mucho sobre esto, les voy a hablar mucho sobre cláusulas leoninas, sobre todo lo que tiene que ver con el marco contractual. También les voy a hablar sobre arbitraje, porque fíjense ustedes,
el contrato no solamente permite que ustedes puedan hacer todo lo que ustedes puedan hacer, sino que permite inclusive de que ustedes puedan elegir quiénes van a ser sus jueces. O sea, no necesariamente ustedes están ligados por el Poder Judicial. O sea, si ustedes no quieren, van a poder agarrar y designar jueces privados. Hasta eso le permite la relación contractual. Entonces, no solamente le permite función de cambio, de servicio, de lo que fuese, de recreación, sino que también inclusive les permite elegir quiénes van a ser sus jueces y qué sistema van a usar para dirimir los casos de controversia que ustedes puedan tener. Así que nos vemos las próximas clases. Les deseo un final de tarde lindo. Profe, antes de que te vayas, te hago una preguntita, ya que estaba haciendo una comparación con contrato y testamento. ¿El testamento se usa en Paraguay? Realmente muy poco. Pero se usa. Sí, se puede usar, pero realmente se ve muy poco porque, o sea, ustedes saben de que el problema que tenemos nosotros es el problema de la legítima, ¿verdad? En el caso que hayan herederos forzosos, la legítima no puede ser dejada de lado, entonces solamente ustedes van a poder dar testamento en el porcentaje que sobre. Si yo tengo hijos, la legítima ya lleva el 80%, y entonces yo haría un testamento por el 20% y muchas veces no se justifica, ¿verdad? Ahora, si la persona no tiene hijos, el testamento sí le sirve porque no hay legítima. Esa es la situación. Nosotros tenemos un sistema derivado del latino, vamos a decir, derivado de lo que tiene que ver con el derecho romano, que concibe el lazo familiar. Muy distinto el sistema del derecho anglosajón. El sistema del derecho anglosajón ustedes le pueden dejar al perro, al gato, la herencia que ustedes quieran. Pero acá nosotros tenemos esa limitación. Muy explicativo, profe. Buenas Dale, tardes. muchas gracias. Buenas tardes, Profe, buenas tardes a todos. Excelente clase, perdón. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, gracias.